en donde hacemos como un doble piso o suelo con los ladrillos, donde con la junta seca recogemos el agua, prácticamente es como una alfombra que se ubica sobre las pendientes que hicimos para recoger la lluvia. Y lo interesante de esta terraza es realmente esa conexión con el horizonte, con la ciudad, con el cielo, que es tan lindo. Uy, estoy haciendo mal. Bueno, generamos también un tanque de agua por una cuestión el tanque de incendio, que lo transformamos en una piscina, en donde entender un poco que, bueno, esta piscina también es un reservorio para el lugar, porque es un barrio donde hay viviendas que eran de clase baja y por clase media, que se está transformando, y bueno, el barrio no tiene todavía una boca de incendio, y esta piscina es como una garantía. Les bombardeé con fotos, discúlpenme, pero acá un poco se puede ver. Ahí vemos algunas construcciones que van apareciendo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, hola. Como para ver si podemos retomar algunas de las cuestiones que estuvimos conversando anoche. Hay un hilo nítido entre cómo empieza tu exposición, las diapos que mostrás al principio, y el desarrollo y el clima que tienen las obras. Es decir, esa nitidez me exime, digamos, de mayores comentarios, pero sí me gustaría si te podés explayar un poquito en relación no digo un método, me parece que es una palabra que no es apropiada, pero sí cómo vos te posesionás, digamos, de esa cosa ancestral con la que empezaste la conferencia para llegar al espacio arquitectónico que llegás. ¿Complicado? Entiendo más o menos, pero en guaraní. Yo tengo esta sensación. Ayer se habló de espacios alegres, digamos, era otro día, había menos cansancio. Más. A mí esta conferencia me cambia un poco el eje y realmente me empieza, incluso a través de fotos, he estado, paseamos por Asunción, no hemos estado dentro, pero realmente me parece que son espacios que emocionan. Y me quedé muy pegado con cómo empezaste la conferencia. Quizá es más una cuestión de cómo la veo yo de afuera que cómo la mostraste vos de adentro. Pero evidentemente hay hilos conductores acá que quizá sean implícitos y sea muy difícil de explicitar, ¿no es cierto? Todos tenemos formas de aproximarnos a una idea de proyecto, pero en este caso me quedé muy enganchado con cómo empezaste vos la conferencia. Bueno, eso tiene que ver un poco... yo creo que, bueno, ahí entramos en un campo, vamos a decir, más subjetivo, ¿verdad? Pero objetivamente hablando, creo que lo que de repente tal vez pueda decirles que a mí me parece que lo que yo veo o lo que trato de hacer tiene que ver con cuestiones, creo que son muy obvias con respecto a los lugares y con respecto a cosas tan cotidianas, tan esenciales que me interesan, ¿verdad? Además de
por supuesto, seguir aprendiendo con, con, con todo lo que conlleva estar en contacto con las personas, con maestros, con amigos, los viajes, donde yo creo que cada viaje también es una oportunidad de aprender. Cada viaje, yo creo, o cada trayecto para mí es conocimiento. Entonces, no sé, creo que tiene que ver con esa mirada o esa preocupación por algunas cuestiones que podemos citar o resumir en clima o en materialidad, en esa idea de estar con la gente, de estar en contacto con la gente, de aprender de ellos, de aportar. Por eso es un poco bastante amplio. O sea, me estoy olvidando muchos temas que tienen que ver con la economía. Manejamos presupuestos muy ajustados, pero la economía con respecto no solamente al dinero, sino que a qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cada lugar. Nosotros somos responsables. Una posición somos ética. Responsables de lo que hacemos, y tenemos que entender que lo que hacemos tiene un impacto en un lugar, y eso a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Me preocupa bastante. Quizá tenga que ver también con lo esencial. Así, algo que me resultó notable es que los planos son casi miesianos y el espacio no tiene nada que ver con Mies. Sí, puede ser. Admiro mucho a los Mies, sí. Sí, son bastante elementales. Cuando siempre hablo con los chicos, de repente digo, bueno, lo que quiero lograr o hacer es simplemente un espacio que dialogue con un lugar y que sea lo más económico, lo más esencial, ¿verdad? Con todo el respeto que merecen otros tipos de espacios, ¿verdad? Pero al final lo hacemos para la gente, para que la gente disfrute de un lugar, y yo creo que existe, o sea, esa idea de equilibrio, de encontrar, son excusas para estar en un lugar. Las construcciones para mí son excusas para estar en estos lugares tan buenos, y ese impacto, a mí no me interesa que el impacto sea más una cuestión de mostrar una construcción, sino más bien aprender y disfrutar de un lugar. No sé si... Llegamos a la síntesis, porque realmente varias de las obras que mostraste, me acuerdo de una frase de un viejo maestro acá, Carlos Charela, que decía que una obra era buena cuando parecía que siempre había estado ahí. Y dándole vueltas al tema, me parece que por ahí pasa la síntesis. Hay muchas de las obras que mostraste que dan la sensación de que siempre estuvieron ahí. Y realmente no me queda más que felicitarte por eso. Realmente me encantó. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecerle también la oportunidad. La espera, nos perdimos en Santa Fe con Joseto y dimos mucha vuelta inútilmente, pero la oportunidad de poder compartir con ustedes este encuentro, ¿verdad? Cuando se me planteó Javier la idea de venir, me preguntaba yo qué mostrar, ¿verdad? Porque yo me siento probablemente uno de los más colectivos del colectivo, porque me toca, en suerte, trabajar en casi todos mis proyectos con alguien, o sea, o con Joseto, o con Seba, con Jesse, a veces con Javier, con Pablo, con mi hermano, con mis padres que también son arquitectos. Entonces, es como que tengo una relación extraña con los proyectos, porque son míos, pero son también de otros casi siempre, ¿verdad? Yo no tengo problema en ese sentido de sentirlos profundamente míos, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que más me gusta de lo que estamos haciendo es el espacio o esta construcción que empieza a haber de intergeneracional
donde nos divertimos juntos, estamos en la facultad juntos y estamos, creo yo, en este momento empezando a construir una realidad, humildemente, de a poco, despacio, a través de la arquitectura, que es lo que nos gusta y lo que hacemos, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿qué mostrar de lo colectivo? Y hablar de Asunción, ¿verdad? Que es la obra colectiva que hacemos como arquitectos, ¿verdad? Evitar hablar de objeto o evitar hablar de un edificio en específico, por más que voy a mostrar a lo mejor algún edificio, pero en definitiva creo que la deuda que seguimos teniendo todos los arquitectos, nosotros en Asunción específicamente todavía, es la ausencia de nuestras ciudades, ¿verdad? Existen como construcciones, pero todavía no existen como maravillosos espacios, como ya empiezan a existir en edificios. Existen edificios que proponen una manera de entender nuestra ciudad, nuestra sociedad, nuestro clima, pero todavía no hay ciudad que refleje colectivamente esa manera de ser juntos, ¿verdad? O sea, Solano habla de esto mucho mejor que yo, de la cuestión del ser con el otro, y es maravilloso cuando él lo explica. Y creo que es una cuestión que entra en todos nosotros, y creo que a mí por lo menos lo que más me entusiasma del trabajo es la posibilidad justamente de construir la ciudad, ¿verdad? Entonces, en la arquitectura, lo que me interesa personalmente es cuando la arquitectura permite esa ciudad. O sea, cuando la arquitectura empieza a desdoblarse en superficies, filtros, espacios, secuencias, lugares, que superan el límite de lo público y lo privado, y empiezan a construir un sistema de relaciones y hacer de que la ciudad empiece a ser lo que queremos ser como sociedad, ¿verdad? Un lugar colectivo, un lugar de encuentro, un lugar de tensiones sociales, un lugar donde se resuelva el encuentro involuntario con el otro, donde se resuelva el encuentro voluntario con el otro. Entonces, las cosas que les voy a mostrar un poco intentan desarrollar algunas cuestiones o parten como ideas de proyectos. Habrán visto en los trabajos de los amigos muchos proyectos que a veces nacen fuertemente de la estructura o que nacen fuertemente de una posición poética, constructiva, material, intencional. Estas cosas, estos proyectos yo creo que nacen inicialmente, casi siempre, le decía a Joseto, de una reflexión sobre el lugar. Sobre el lugar y sobre todo en estos, sobre la ciudad, sobre la ciudad que hay, sobre la ciudad que queremos y sobre cómo una pequeña obra de arquitectura, o mediana o grande, puede ayudar, puede incidir y puede empezar a construir una forma distinta de ser juntos o de colectivo, ¿verdad? Entonces, Asunción es una ciudad bastante parecida a Santa Fe, ¿verdad? No creo que... Probablemente la diferencia sustancial radique en el soporte topográfico. Asunción tiene muchas diferencias de nivel, es una ciudad que tiene colinas. Nosotros cuando nos maravillamos en las ciudades, normalmente son dos cuestiones, rápidamente, ¿verdad? O la relación inteligente que hay entre la construcción del hombre y el soporte físico, qué sé yo, Río de Janeiro, Mileto, o el Ágora de Assos, por ejemplo, en Turquía, lugares que desde la construcción nuestra, artificial, de sociedad, que necesita construir cultura, encuentra una relación íntima con un territorio, con un paisaje, y se llega a una suerte de equilibrio. O cuando en contextos distintos, qué sé yo, Brasilia, la arquitectura llega a construir una forma de ser social a través de sus propios elementos constitutivos, ¿verdad? Entonces, o la arquitectura como artificio puro, o sea, espacio, plaza, ágora, foro, lugar, o esa relación íntima con un soporte geográfico, topográfico, que es el sitio, ¿verdad? Entonces, hay veces que, son cosas que siempre hablamos en la facultad, estas cuestiones, hacer venir afuera en un proyecto aquello que estaba antes en el sitio, o hacer aparecer lugares en los proyectos, ¿verdad? Entonces Asunción es una ciudad heterogénea, tiene un centro histórico como Santa Fe, bastante compacto, que se fue construyendo un poco a la vez en el tiempo, y tuvo un proceso de crecimiento en absoluta ausencia de planeamiento y de proyectos.
O sea, la ciudad o las ciudades que ahora son, digamos, de Asunción al lado de Ipacaraí, un sistema de 10 ciudades más o menos que están todas conurbadas en un radio de 50 kilómetros más o menos, desde el extremo de Asunción hasta el lago, 45, 50 kilómetros, creció de las manos de las inmobiliarias, que decidían arbitrariamente los loteamientos y definían autónomamente cómo y cuándo la ciudad crecía. Entonces nos encontramos nosotros ahora ante un territorio sin forma, sin gobierno, sin estructura, sin calidad, sin espacio público, donde sustancialmente lo que existe es el espacio privado y el resto está a la merced de Dios. O sea, el resto está a lo que venga y está cada vez más ligado a una guetización o a una definición de zonas según setos sociales, ¿verdad? Los barrios de gente que tiene más dinero están un poquito mejor infraestructurados, pero un poquito, porque tampoco no es que hay mucha atención a lo público, y en otros lugares, en los asentamientos, no existe absolutamente nada. Entonces es como que Asunción cada vez presenta una oportunidad de proyecto. Cada proyecto es una oportunidad de pensar la ciudad, de mirar la ciudad, de entender la ciudad. Tuvimos oportunidad, sobre todo con Joseto, hicimos unos cuantos concursos juntos, de enfrentar estas cuestiones, de discutir estas cuestiones y de poder opinar un poco en algunos aspectos. Como les decía, Asunción tiene una topografía que es particular, tiene una variación de cota que ronda los 65 a 70 metros entre la cota media del río y la cota más alta de la ciudad, o sea, entre 58 y 120, 125 más o menos, y con puntos donde existen estos barrancos, esto de Itapita-Punta, un punto particular enfrente, digamos, a la Argentina, en la punta de la ciudad. Y este cambio de cota se va, digamos, moviendo a veces un poco más adentro hacia el interior de la ciudad, siempre en el borde, o quedando, digamos, puesto, como en este caso, en el cauce del río. Entonces, es una ciudad que tiene paisaje, o sea, tiene condición natural, tiene los bordes inundables, tiene estos bordes de fuerte topografía y tiene parte construida también densamente. Como Santa Fe tiene el mismo problema de inundación, ¿verdad? Tenemos una condición de... Básicamente hay gente asentada en un rango de 6 metros de cota que es inundable, desde la cota 57 prácticamente a la cota 64. Y esto tiene la ciclicidad, digamos, que ustedes conocen, ¿verdad? O sea, tenemos problemas de reinserción, de redefinición, de proyectación también de los bordes y de los lugares de la ciudad. Esta es una imagen, básicamente, de lo que es la estructura de la ciudad. Una ciudad que tiene la fortuna de que en cualquier centímetro cuadrado nace un árbol. Entonces, estas son imágenes que son bastante equívocas porque representan una ciudad que aparentemente es muy verde, y cierto, es verde en general. Hay una fuerte presencia del elemento natural por detrás, por delante. Lo que no hay detrás de esto, lo que no se acuesta a esto, es un sistema de espacios públicos, de lugares colectivos, de lugares donde la gente se encuentre, de reconocimiento, de construcción social, que es, creo, lo que nosotros estamos empezando a reflexionarlo fuertemente en la universidad, y espero y entiendo va a ser, digamos, materia que vamos a tener que ir enfrentando naturalmente en los próximos años. Ni las calles de los vehículos, ni las calles de los peatones, las veredas son aptas para moverse. Este es el estado general de la superficie en la que uno tiene que caminar. Imagínense una madre con un carrito teniendo que moverse serenamente por Asunción. O este tipo de contraste, ¿verdad? Un Lamborghini Countach 2014 estacionado enfrente a la rampa de minusválidos, por ejemplo, ¿verdad? En una esquina de la ciudad. Candidato a intendente, entre otras cosas, el dueño del Lamborghini Countach. O sea, es una ciudad que también, aparte, ya hablaron seguramente todos los amigos del respecto, pone de manifiesto fuertemente este contraste social y esta crisis social que hay, que seguramente nosotros no vamos a poder resolver, y seguramente las cuestiones que tienen que ver con
ser más importante a nivel social, ser más determinante en algunas cuestiones, poder realmente hacernos ser necesarios para el 80 o 90% de las personas que no necesitan de un arquitecto, que son los que están en, digamos, tienen otro tipo de necesidades. Pero digamos, tenemos que enfrentar esta realidad y resolverla. O el estado de abandono que tiene el centro histórico, parecido a muchas ciudades latinoamericanas en general. Los procesos, digamos, de transformación y de crecimiento han ido siempre en deterioro de los lugares por la dificultad de poner servicios o de estacionamiento o de circulación. Se han ido abandonando y estamos, digamos, ante la necesidad de empezar a recuperar espacios y lugares del centro. Entonces, un primer proyecto que les quiero mostrar es un concurso que ganamos pero que no se construyó. No creo tampoco ya que a esta altura se construya. Siempre abrigamos una cierta esperanza. Hicimos con José todo el concurso, pero está bastante complicado por ahora la cosa. El ámbito del concurso era el Centro Histórico de Asunción, eran 2 programas, un museo y un auditorio para el Ministerio de Agricultura, un auditorio y un museo de la obra de Moisés Bertoni, que era un sabio suizo que trabajó mucho sobre el medio ambiente, en una manzana, digamos, del Centro Compacto de Asunción. El tema para nosotros del proyecto desde el comienzo era la construcción del vacío, la definición del espacio público. Estas eran las dos propiedades que habían que intervenir, que no eran contiguas, no eran parte de un mismo, no estaban juntas, sino estaban separadas por un edificio que está en el medio. El bando del concurso sugería poner el auditorio en el edificio de la esquina y el museo en este edificio, y nosotros después por razones que decidimos invertir la cosa, y el auditorio, que es un edificio cerrado, lo metimos dentro de esta propiedad, y el museo, que podía ser, y la biblioteca, que podían ser más abiertos y más públicos, lo metimos, digamos, en el otro edificio. Entonces, la estrategia del proyecto era trabajar sustancialmente el espacio público y tratar de llevar el espacio público a la mayor superficie posible, liberando los límites de las propiedades. Entonces, en el edificio de la esquina, el edificio patrimonial que había que restaurar, lo que daba como un objeto que era el museo, la ciudad se metía como dentro de una especie de patio interno, y luego en el otro proyecto lo que hacíamos era colgábamos el auditorio para generar una especie de plaza cubierta, también una especie de gran lugar público que tenía, digamos, de tener la necesidad o el deseo de ser de otro carácter distinto a aquel, ¿verdad? Siempre ligado a una permeabilidad urbana y que la ciudad pueda, digamos, apropiarse de esos lugares, por más que acá también había un edificio patrimonial que ponía un límite entre la ciudad y el espacio interior. Entonces, en los 2 fragmentos se usa la misma estrategia, un edificio nuevo, un suelo que resuelve el tema del espacio público, en un caso excavado, en el otro caso es una especie de zócalo terrazado, y el edificio existente. En uno una estrategia, digamos, de definir el espacio en el caso del de la esquina, y en el otro, digamos, de cubrirlo. Una vez tenía esa idea, aparecían los elementos constitutivos, morfológicos o de lengua, estructura, materialidad, de nuevo, pensar ya los proyectos, incorporar a los proyectos su dimensión real, pero digamos la idea nacía, digamos, una cuestión ligada a la definición de ese espacio, y no en sí todavía ni a la forma ni a la estructura de los edificios. Entonces, en el caso del terreno de la esquina, es una planta libre, atravesable, se arman como 2 ingresos desde la calle en torno al edificio patrimonial que estaba en la esquina, y en el otro se libera todo el atrio central y se llega a una especie también de plaza cubierta que tiene unos cafés y unos bares. Entonces el proyecto del suelo es el proyecto de lo público. En este caso son una serie de terrazas que permiten el ingreso después a la planta de la biblioteca, en el caso del edificio de la esquina, y en este caso este era un edificio que tenía un patio central, entonces esta especie de excavación es una memoria de aquel patio que existía en el proyecto, y se van creando también situaciones y lugares públicos. Pues la vista de conjunto era una cosa. El proyecto también trataba de establecer costuras a nivel urbano, relacionarse fuertemente con la manzana, construir la manzana,
relacionarse con los edificios que existían, establecer el vínculo entre los elementos y ir haciendo aparecer, digamos, los espacios interiores, ¿verdad? Después, este edificio, que era un edificio de oficina, era un sistema de diafragmas cerámicos que metían la luz indirecta, creaban sombra también adentro. La propiedad de la esquina, que era el museo, se restauraba en su fachada porque era exigencia de la ordenanza, y este lado se perforaba y se establecía una fuerte relación con esto que era el espacio público, esta especie de jardín donde estaban los bares y los cafés del proyecto. Y en el otro caso, el proyecto del auditorio, hacíamos un esfuerzo estructural de colgar el auditorio de un sistema de embiguetado que iba de medianera a medianera, de manera que esta especie de la panza del auditorio cubriese ese espacio que es este, ¿verdad? Entonces, dos lugares públicos en el origen después de todo un esfuerzo de proyecto de hacer venir a la luz ciudad, lugar, gente, sociedad, contacto, gente, superar entonces la necesidad funcional del concurso, la necesidad estrictamente ligada al problema que ponían ellos, y incorporar la ciudad como elemento, como herramienta de proyectación del conjunto. Entonces, esta es después esta otra situación, que tenían unas salas también de conferencia que se podían alquilar, un café arriba, y esta especie de ballena que estaba flotando en el aire. Esta es una casa, una casa bastante complicada fue inicial. Me encontré con esto en un contexto de Asunción, de una avenida, qué sé yo, tipo Pellegrini, una avenida con bulevar, con árboles en el centro, de mucho tráfico. Una casita tipo chalet que estaba de medianera a medianera, que no se ponía ningún problema, digamos, de relación con la ciudad, simplemente de figuración de un cierto tipo de vida urbana. Después estaba completado con cabriaditas y demás. La estructura estaba bastante deteriorada, estuvo mucho tiempo en ruina. Entonces decidimos mantener solamente la estructura de hormigón de la casa y armar un proyecto nuevo. Esta era la condición física, pero lo que nos interesaba rescatar acá era el horizonte que se tenía a partir del primer piso en el lugar, ¿verdad? Si bien abajo eran autos que circulaban velozmente y tráfico de una avenida, en el primer piso podíamos recortar los árboles que se veían siempre en las manzanas de Asunción y prolongar la vista más allá de los límites propios de la casa. Entonces después el proyecto reconoce la estructura que existía y plantea una estructura que son 2 vigas después más grandes, que construyen el área íntima y separan, digamos, el área íntima de lo que después abajo es una oficina que tenían los dueños y servicios, y en el nivel intermedio queda la planta libre, que es una planta social, que entonces puede establecer un vínculo y una relación también con todo el paisaje de la ciudad, ¿verdad? Entonces, manteniendo la estructura existente, invirtiendo en la relación de la planta libre al primer piso, tipo casi un piano nobile de las villas, y liberando sobre todo la casa de los bordes para darle una lectura completa, no de fachada, como era en el otro caso, yendo de medianera a medianera. Conseguimos también la mejor orientación de los dormitorios y crear una serie de lugares entre la construcción que existía y la nueva que nosotros pusimos. Entonces, creo que esta es una de las conquistas mayores del proyecto, ¿verdad? Estar en un lote urbano y tener la percepción prácticamente de una condición de paisaje que estando en el piso inferior no se iba a tener. Entonces esto se convierte, digamos, en el lugar común de la familia, que está en fuerte relación con la calle, un poco como cuando acá esta familia suele hacer a veces reuniones, entonces todas estas reuniones están, digamos, en relación con la calle, es un aspecto de la vida pública, privada pero pública, que puede establecer una relación, digamos, con la calle naturalmente. Y estos muros acá, tomamos cita del amigo y también para permitir la mejor ventilación y relación también de transparencia con ese contexto vecino, ¿verdad?
también aquí, siendo, aunque sea una casa el tema, la idea es encontrar la manera que esta casa pueda formar parte de un tejido urbano y aportar a la ciudad lugar, transparencia, profundidad, y que no se cierre todo, digamos, normalmente en un límite, en una fachada, en una separación, que hay casos en los cuales la separación es absolutamente necesaria. Esta era una oportunidad para poder establecer relaciones. La condición opuesta es esta otra casa que hicimos junto con Joseto, que está enfrente al aeropuerto, en una no ciudad, en un lugar absolutamente periférico, abierto, descampado, muy horizontal, muy traficado. Entonces aquí la casa opera por oposición básicamente a un recinto, una casa en planta baja porque la propiedad era bastante extensa, entonces la casa resuelve después en un sistema estructural su condición, que son 6 vigas que apoyan, 4 que apoyan sobre muros que son las más bajas y las otras 2 que apoyan sobre las otras anteriores, y estas van definiendo los lugares públicos de la casa. El lugar de ingreso, la sala, el comedor, el quincho, el estar, y las otras, digamos, definen, digamos, las áreas de servicio y las áreas íntimas. Entonces, la casa se construye para adentro directamente por las condiciones en el lugar en que nos encontramos. Y después se usan estos techos que van subiendo y bajando, permitiendo ventilación, eliminación de los aires calientes, de los distintos ambientes. Este es el corte, digamos, por los lugares comunes, el estar, la sala, el comedor y el quincho. Este otro proyecto un concurso también que ganamos con Joseto, de la ampliación de un colegio que está metido en un barrio residencial de casas muy pequeñas, cerca de donde hizo el edificio Joseto del Ejido San Francisco. Y básicamente el problema de este proyecto era completar una manzana de pequeña escala con una edificación bastante grande que ellos exigían. Y entonces el problema era cómo armonizar o cómo meter una infraestructura pública dentro de un contexto de casas y establecer, digamos, un diálogo. Entonces lo que existía era esto, teníamos aquella cabecera, estas áreas grises a disposición y el frente acá también. Entonces hicimos un proyecto, digamos, por partes, que desplazaba los programas públicos del colegio a todos los puntos donde la propiedad tocaba la calle. Entonces la biblioteca, que podía tener ingresos desde la calle, algunas salas algunos ateliers que podían tener uso también desde la calle allá arriba, y toda un área, digamos, de relacionamiento con los padres ligado a la calle de abajo. Y el resto quedó, digamos, para uso estrictamente del colegio. Y después el esfuerzo del proyecto es encontrar una estructura repetitiva, entre, digamos, muy horizontales todos los elementos que empiezan digamos, a definir una costura y una continuidad urbana con la manzana que existe.